es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenos días a todas y todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy en este conversatorio de 1 hora sobre los derechos de la naturaleza en el marco de una alianza entre la Filbo y la Fundación Heinrich Böll. Es un placer muy grande tener este conversatorio sobre esta temática el día de hoy. Nos acompañan Laura Santa Colomo, la coordinadora del área de Justicia Ambiental de Justicia, Mauricio Madrigal de la Universidad de los Andes, director de la Clínica Jurídica sobre Medio Ambiente y Salud Pública, y Daniel Noroña desde Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales. Muchas gracias a las 3 personas que nos acompañan. Un agradecimiento también a Daniel, que por motivos de salud, Soledad García, pues no puede acompañarnos el día de hoy, pero la Redesca y Daniel y Soledad pues acordaron de que Daniel puede como comentar un poco sobre la temática por parte de la Redesca. Entonces, muchas gracias a ustedes 3 por acompañarnos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan. Y para empezar el conversatorio, queremos mostrarles 2 videos del autor del libro sobre el cual vamos a discutir hoy, David Boyd, y del traductor Santiago Vallejo, que también por motivos personales, familiares, no pueden estar, pero nos comparten unos videos con unas reflexiones iniciales sobre la temática del día de hoy, que son los derechos de la naturaleza. Entonces voy a compartirles los videos. No sorprende a nadie que este libro sobre los derechos de la naturaleza esté inspirando en mi amor por el mundo natural. Es una pasión que se encendió cuando era un chico de Canadá y ahora vivo en la costa oeste de Canadá con mi hija Meredith y mi compañera Margot. En este océano viven ballenas asesinas o orcas, una especie en peligro de extinción. Estos extraordinarios animales me han dado alegrías y penas, y para ellos escribí el libro. Gran parte de mi trabajo en años recientes ha implicado el estudio, análisis y, en última instancia, la promoción del reconocimiento del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. Hace algunos años, mientras escribía un libro sobre protección ambiental y derechos humanos, me impresionó saber que el Ecuador había creado una constitución revolucionaria que extendía derechos a la propia naturaleza. Entonces, yo tuve muchas preguntas. ¿Hasta qué punto las leyes actuales reconocen los derechos de la naturaleza? ¿Tienen algún derecho legal las ballenas asesinas cautivas que viven en acuarios? ¿Tienen algún tipo de derecho, ya sea en forma individual o colectivo? Las orcas silvestres. ¿Tienen algún derecho los ecosistemas en los que viven las orcas? ¿Ayudarán los derechos a salvar a las ballenas
y a evitar que otras especies caigan en el precipicio y se extinguen. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza ayudaría a empujar a la sociedad humana hacia una reconciliación con el resto de la comunidad de vida en la Tierra. Estas son las preguntas que me propuse responder en este libro. Las respuestas me sorprendieron, me energizaron y espero que a ustedes les resulten interesantes. Pasar de la explotación al respeto de la naturaleza requiere una transformación total de la ley, de la educación, de la cultura, de la economía, la filosofía y la religión. En el marco predominante del pensamiento occidental, los animales no humanos y los ecosistemas han sido siempre tratados como cosas, propiedades destinadas al uso y la explotación humana. En los dramáticos desarrollos que se extienden por el globo, estas entidades están siendo reconocidas como sujetos legítimos y titulares de derechos. Los valores y leyes fundamentales que han gobernado la sociedad por cientos de años están en las etapas tempranas de la transformación más radical de la historia. Hasta cierto punto, esta es una revitalización de las cosmologías indígenas de muchos países del mundo durante mucho tiempo, que ofrecen una visión diferente. Muchos dirían bastante más saludable de la relación de la humanidad con el resto del mundo natural. El hecho de reconocer que los otros animales y las otras especies tienen derechos desecha el antropocentrismo y cuestiona el predominio mundial de una única especie. Reconocer que la naturaleza por sí misma tiene derechos va mucho más allá, socavando la idea de propiedad y poniendo en duda nuestra apropiación acelerada y masificada del planeta. Y por eso yo creo que hay muchos países que adoptan los derechos de la naturaleza en Uganda, Bangladesh, India, también Canadá con la gente indígena. Reconocen los derechos de 2 ríos en Canadá y el creciente número de solicitudes para reconocer los derechos de la naturaleza es una respuesta directa y revolucionaria a la crisis ecológica del siglo XXI. Muy buenos días con todas y con todos. Me habría encantado estar presente en el lanzamiento de este maravilloso libro. Lastimosamente, por razones ajenas a mi voluntad, no puedo estar con ustedes. En todo caso, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente y profundamente a la confianza del Dr. David Boyd, porque sin ella no hubiese sido posible contar con este fantástico libro en español. Asimismo, expresar mi agradecimiento también a la Fundación Boll, a través de Florian Huber, pero también del equipo técnico que participó en este proyecto, pues sin ellos tampoco hubiese sido posible contar con esta obra maravillosa. Utilizando una metáfora que David Boyd emplea en algunos pasajes de la obra, el tema de los derechos de la naturaleza ha sido pues el resultado de una lucha de David contra Goliat, ¿no? Donde David está representada por varias instituciones, personas, pueblos, localidades, ciudades, etcétera, grupos humanos que no cuentan con el poder suficiente como para hacer valer los derechos de la naturaleza, y que se han visto enfrentados al poder económico, político en muchas ocasiones, y que están tratando de salir adelante con eso. Eso ha dado como resultado pues de enmiendas constitucionales en el Ecuador, digamos que varios productos legislativos en Estados Unidos, principalmente en Nueva Zelanda,
algunas sentencias favorables como la colombiana, ¿no?, del Río Atrato, etcétera, etcétera. Entonces, esta lucha de David contra Goliat pues va avanzando, en algunos momentos de manera lenta, en otros momentos un poco más acelerada. Y el libro de los derechos de la naturaleza de David pues refleja un poco esa lucha, ¿no?, de David contra Goliat. Es como yo pensaba siempre mientras hacía la traducción que era como la lucha de David Boyd contra ese Goliat que es el sistema legal reinante en todo el mundo. Es una maravillosa metáfora de lo que significa esta hermosa publicación. Otra de las razones que me llevaron a este libro es que durante mientras elaboraba mi proyecto de doctorado en Hungría sobre derechos de la naturaleza, dentro del levantamiento de información me encontré con el libro en inglés y claro, ya leerlo, pues lo que más me llamó la atención fue las referencias que existen respecto de los derechos de propiedad, es decir, cómo los derechos de propiedad contrarrestan el ejercicio de cualquier derecho relacionado con los ecosistemas. Esto me llamó profundamente la atención porque de alguna manera ratificaba la tesis que yo estaba promoviendo en mi investigación, y eso me llevó a leer todo el libro de manera total, porque las referencias que hace a lo largo de toda la publicación son realmente importantes para establecer que hay una tensión entre los derechos de propiedad en particular, pero entre muchos derechos individuales y el ejercicio de unos derechos que son, digamos, que le pertenecen al ecosistema en diferentes momentos. Entonces es una lectura obligatoria en este momento para todos quienes quieran abordar este tema, no solo por las referencias, sino por la solidez conceptual que tiene. Es un libro clave para entender la parte doctrinaria de los derechos de la naturaleza. Bueno, eso, y espero que sea todo un éxito el lanzamiento y que todos ustedes estén bien. Muchísimas gracias a todos. Bueno, con estos comentarios introductorios de David Boyd, el autor del libro Los Derechos de la Naturaleza y el traductor de la obra al español Santiago Vallejo, pues quisiera como abrir el conversatorio con nuestros invitados, con Daniel Noroña de la Redesca, con Mauricio Madrigal de la Universidad de los Andes y con Laura Santa Colomo. Muchas gracias por su tiempo. Y el subtítulo del libro de David lleva subtítulo es Una revolución legal que puede salvar el mundo. Pues David no lo pone con interrogante, creo, sino más con un punto. Entonces yo quisiera como empezar a preguntar a Mauricio. Mauricio, en Colombia, la primera sentencia sobre el concepto de los derechos de la naturaleza se estableció en un caso sobre litigio estratégico para la protección del río Atrato. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este caso, que también David menciona un poco en el libro, y qué se entiende por ese concepto de los derechos de la naturaleza y qué decidió la Corte Constitucional? Claro que sí, estimado Florian, muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a la gente que nos está viendo. Agradecido, gracias por esta invitación. Me siento feliz completamente de ser parte de este espacio. Valoro mucho el trabajo que han realizado mis colegas. Y quisiera comenzar mencionando que nuestra Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes ha participado desde hace aproximadamente 2 años en el comité de asesores de la Comisión de Guardianes del Río Atrato por una invitación específica de la propia Comisión de Guardianes, y desde allí hemos aportado en la formulación del plan de descontaminación de este importante río y hemos desarrollado también diversas actividades académicas. Quisiera, de manera introductoria también, por supuesto, resaltar, destacar una tesis de grado de Ana María Barón, una estudiante de la clínica, en donde reflexiona
sobre la participación de la mujer en el mencionado plan y de la integración o no del enfoque de género, precisamente en otro enfoque, en el enfoque biocultural que sabemos que es estructural de esta sentencia. Considerando entonces este importante rol que hemos tenido como clínica, es clave mencionar que la sentencia T622 del 2016, esta sentencia de la Corte Constitucional que declara al Río Atrato como sujeto de derechos, es una decisión judicial con una fundamentación excelente y con un alto nivel de profundidad. El caso que le da origen a esta decisión se estructura a partir de gravísimas e históricas y también, si se quiere, estructurales afectaciones ambientales y culturales en el Chocó, puntualmente en la zona hidrográfica del río Atrato, que es el río más caudaloso, para que tengamos una idea, de nuestro país, de Colombia. Desde allí, los consejos comunitarios de este territorio tan valioso, tan importante, especialmente en temas de diversidad, tanto biológica como cultural, estos consejos comunitarios interponen una acción de tutela a principios del 2015, la cual es declarada improcedente en primera y segunda instancia y llega a la Corte a manera pues, de selección, la Corte la selecciona y es importante señalar, mencionar que los consejos comunitarios en sus peticiones establecían o solicitaban la garantía de sus derechos a la salud, la vida, la seguridad alimentaria por el tema especialmente de contaminación por mercurio y por supuesto el derecho a un ambiente sano. Es muy importante también para ir desarrollando e hilando la argumentación que brinda la Corte durante toda la sentencia. Y es importante en la medida también para responder esa pregunta estructural de qué se entiende por derechos de la naturaleza, que la Corte en esta sentencia se argumenta o toma como punto de partida toda esta noción central del ecocentrismo y la relación profunda e interdependiente entre la naturaleza y la cultura. Este elemento estructurante de la bioculturalidad, vinculado por supuesto y muy destacado en esta sentencia por las comunidades étnicas que habitan esta zona hidrográfica del río Atrato, va en esencia a estructurar toda la narrativa y a fundamentar estos derechos de la naturaleza con base en un reconocimiento explícito del fracaso del modelo de desarrollo dominante y de las estrategias del mismo vinculadas a la protección ambiental y la sostenibilidad. Es bien importante mencionar en ese mismo orden de ideas que la Corte no establece una definición específica de los derechos de la naturaleza, no dice los derechos de la naturaleza son estos, ¿no? Pero sí señala de manera general y en una de sus órdenes que el río Atrato es sujeto de derechos los cuales implican su protección, conservación, mantenimiento y para el caso concreto por la contaminación, su restauración. A partir de ello, sí es posible, y esto es una interpretación personal, valorar los derechos de la naturaleza como aquellas condiciones esenciales, necesarias para que los sistemas naturales sean saludables y resilientes. Por último, ya para cerrar, en la última preguntita que me hacías, estimado Florian, sobre las órdenes, es importante recordar que estas órdenes son estructurales, son sumamente complejas y amplias. En total son 13 órdenes que establece esta importante sentencia, las cuales a manera de síntesis y también para resaltar algunos componentes, las podemos dividir en tres. Unas órdenes sustantivas, la orden tercera, que declara la existencia de una grave vulneración de los derechos que se solicitan, pues que se garanticen, y la orden cuarta, por supuesto, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Otras órdenes vinculadas con la gobernanza, que también las podemos observar en la orden cuarta, en donde se crea la Comisión de Guardianes del Río Atrato, una representación inicial del Ministerio de Ambiente, pero una configuración de esta Comisión de Guardianes como el pilar esencial para el cumplimiento de la sentencia y un panel de expertos más para el apoyo, para el seguimiento, si se quiere también para la vigilancia del cumplimiento de las órdenes. Y por último,
todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Imagínense entonces la complejidad que tiene esta sentencia, es amplísima, pero totalmente recomendada su lectura. Unas órdenes de política pública especialmente consagradas, por un lado en la orden quinta sobre el plan de descontaminación, por el otro en la orden sexta sobre todo lo que tiene que ver con la erradicación de la minería ilegal, y en la orden séptima muy vinculada con el derecho de seguridad alimentaria, en donde se establece la orden de crear un plan en donde se recuperen las formas tradicionales de subsistencia y alimentación. Entonces, configurando un poco esas dos preguntas centrales a partir del caso del río Atrato, la definición de los derechos de la naturaleza más desde la interpretación, condiciones básicas, esenciales para esa conservación integral de los sistemas naturales y, por supuesto, estas órdenes que quisiera resaltar desde lo sustantivo, la gobernanza y las políticas públicas. Gracias, Florian y queridos invitados. Muchas gracias, Mauricio. Antes de dar la palabra a Laura, también quiero comentarles a las personas que nos están siguiendo que en las redes sociales de la Fundación Heinrich Böll se pueden inscribir para una rifa del libro de David y que después vamos a mandar a las personas que seleccionamos para la rifa. Entonces pueden visitar, creo, la página web la página de Facebook de la Fundación Heinrich Böll, en la Oficina Colombia, o en Twitter. Entonces ahí se pueden inscribir para ganar uno de los ejemplares de David. Pero bueno, ahora quiero dar la palabra a Laura, porque posteriormente al caso del río Atrato, de justicia también acompañó en otro caso de litigio estratégico sobre lucha contra la deforestación y el cambio climático a un grupo de jóvenes de Colombia. Y en este caso, mediante una tutela, la Corte Suprema de Justicia adoptó también este concepto de sujetos de derechos para la Amazonía. Un segundo, creo, caso muy importante en Colombia que también David menciona. Entonces quería preguntar a Laura un poco, cuéntanos un poco cómo fue este caso de los derechos de la Amazonía. Hola Florian, buenos días a los compañeros y compañeras de este conversatorio. Sí, Florian, en efecto de justicia acompañó a un grupo de 25 niñas, niños y adolescentes porque se consideraba que sus derechos, o se considera hoy todavía, es una sentencia más muy importante, y ya les voy a contar particularmente por qué, en su momento pidieron que se defendieran sus derechos a gozar de un ambiente sano, a la vida y a la salud, por una razón particular, y es que la esperanza de vida de estos niñas y jóvenes y adolescentes que estaban como entre los 18 y 25 años más o menos, digamos, teniendo en cuenta una expectativa de vida de 78 años en promedio, eh, entonces tendrían que desarrollar o van a desarrollar su vida adulta más o menos en el 2041, 2070, lo que implica que para ese momento el aumento de la temperatura se prevé en 1,6 grados centígrados y 2,14 grados centígrados, lo cual genera unos graves impactos, o se prevén unos graves impactos por el aumento de esa temperatura. Entonces, dicen ellos, nosotros hacemos parte de las generaciones futuras que van a enfrentar los efectos de ese cambio climático en esos periodos. Y entonces necesitamos que intervenga el juez, porque como están las cosas hoy, la deforestación avanza en la Amazonía, se está liberando una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. El Estado parece no tener propuestas adecuadas para contener esta deforestación, y nosotros tenemos miedo por nuestro futuro. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia dijo sí, digamos, esta sentencia en las dos primeras instancias los jueces dijeron no, este es un tema de derechos colectivos, pero la Corte Suprema de Justicia, y por primera vez en la historia, digamos, del país, la Corte dice sí, en efecto, consideramos que hay un vínculo entre los derechos de estos niñas, jóvenes y adolescentes por la calidad de vida que van a poder tener en su vida adulta si no se adoptan medidas urgentes. Y en esa sentencia, que también es una sentencia de pretensiones estructurales, que trae, digamos, no pocos problemas, pero estableció 5 órdenes principales.
Una era la expedición de un plan para contrarrestar justamente el alza de la deforestación en la Amazonía, que debe hacer el gobierno central. Otra, la construcción de un pacto intergeneracional por la vida en la Amazonía colombiana, que es el PIVAC. Otro que es actualizar e implementar en los planes de ordenamiento territorial de los municipios amazónicos la inclusión de un plan de acción para que se reduzca a cero la deforestación, la construcción de planes de acción para las autoridades ambientales, esto es básicamente las corporaciones autónomas regionales en Colombia que concurren en la zona de la Amazonía, e incrementar las acciones tendientes, digamos, a mitigar la deforestación. Mientras, o sea, esta es una orden, digamos, transitoria, mientras se avanza en las modificaciones que exigen las otras órdenes. ¿Y qué es lo más interesante, digamos, a mi juicio de este fallo? Pues uno, que se reconoce claramente la Amazonía como sujeto de derechos, y esto con el antecedente, digamos, del río Atrato, y entonces ahí empieza como lo que yo creo que ha sido una revolución no solo legal, sino académica, la discusión académica constante de qué es lo que entonces se entiende como sujetos de derechos ambientales, porque entonces ya no son solamente, digamos, la discusión de los animales, que también estaba, sino también los ecosistemas, particularmente en Colombia, porque en el país todavía no hay un reconocimiento como de la naturaleza, como universalidad, tal vez como sucede con la Constitución del Ecuador, sino que han venido siendo reconocidos diferentes tipos de ecosistemas. ¿Y esto qué implicaciones tienen? Todavía estamos, digamos, en esa discusión. Pero además también se reconocen los derechos de las generaciones futuras por primera vez. Digamos, y antes había un antecedente de la Corte Constitucional sobre el tema que decía, no, los derechos de las generaciones futuras es un tema en construcción, que hay que ir mirando, lo que en principio tiene que ver con el goce a un ambiente sano, pero eso sigue siendo un criterio de interpretación. Y lo que hace la Corte Suprema de Justicia es decir, no, aquí los derechos de las generaciones futuras son derechos que el ordenamiento jurídico y, de hecho, la acción de tutela claramente puede acoger y amparar para evitar un daño que se prevé como inminente. Entonces, esta sentencia vincula los efectos del cambio climático con las amenazas, digamos, en la calidad de vida de las generaciones futuras, en sus derechos humanos, sobre todo en la época en que se prevé que sean adultos y tengan el florecimiento, digamos, de sus proyectos de vida. Y creo que con eso te doy así como un abrebocas de la sentencia. Muchas gracias, Laura. Sí, después te creo podemos profundizar un poco justamente estos retos que plantean las sentencias también en términos de la implementación. Pero pues ahora quisiera también saludar a Daniel Noroña de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente, muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación de manera tan espontánea, por el inconveniente también que tuvo Soledad. Y Daniel, entonces yo quisiera preguntarte lo siguiente. Hemos escuchado que también que los derechos de la naturaleza son un concepto bastante novedoso. Entonces quisiera preguntarte si ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta el momento ha abordado este concepto, o existen casos o experiencias al respecto, o cómo aborda el Sistema Interamericano de pronto esta noción de los derechos de la naturaleza. Muy buenos días con todos y con todas, con todes. Muchas gracias, Florian, por la invitación. En primer lugar, quisiera excusar a la relatora especial, a Soledad García Muñoz, que desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero de igual manera les felicita por el evento y muchas gracias por la invitación al mandato. En segundo lugar, también quisiera indicar que mis expresiones en este espacio son de mi entera responsabilidad y no reflejan la posición de la Comisión Interamericana de la Relatoría Especial. En ese sentido, y para simplemente abrir una aclaración general, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no ha abordado de frente el tema de los derechos de la naturaleza, no tenemos ningún antecedente sobre ese tema. Sin embargo, y esto creo que sí es muy importante, en la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana ya se hace una referencia a los derechos de la naturaleza.
y específicamente es en el párrafo 62 de esa opinión de la Corte Interamericana, donde se explica o se amplía la Corte respecto a cuáles son justamente los elementos del derecho a un ambiente sano, y después abre con unas 2 sentencias donde reconoce que efectivamente hay cada vez un movimiento, se podría decir, o las palabras exactas que utiliza que utiliza la Corte es una tendencia a reconocer personería jurídica a la naturaleza. ¿Y por qué esto es importante recalcar? Porque en primer lugar ya nos está diciendo la Corte que el derecho a un ambiente sano como tal no solo se trata de la protección de las personas a gozar del derecho, o que el derecho al ambiente solo proteja a las personas en su interés con el medio ambiente o con los ecosistemas. Lo que menciona la Corte es que también este derecho protege por sus valores intrínsecos a todos los elementos que hacen el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, ya partiendo de esta primera premisa, ya se podrían hacer algunos análisis de cómo justamente el sistema interamericano se encuentra de alguna manera ya analizando estos temas de una manera de alguna profundidad, se podría decir, un poco más, un poco más amplia, tomando en cuenta que se podría decir que desde los años anteriores hasta la emisión de la opinión consultiva 27, no había, 23-17, perdón, no había ningún avance significativo en la materia. Coincidencialmente, obviamente, en el año 2017 es cuando entra en funcionamiento la relatoría DESCA, siendo la segunda relatoría principal del sistema interamericano, después de la relatoría sobre la libertad de expresión, y empezamos a ver un desarrollo en otras materias. Paralelamente, dentro de la Comisión Interamericana, lo que estamos tratando de hacer es buscar una manera de cómo justamente los temas que hacen a los derechos de la naturaleza y cuáles son sus derechos, incorporar dentro de los análisis, o más bien tratar de ver de cómo se los puede unir. No te podría decir que tenemos un caso en específico en este momento, pero sí han habido algunas decisiones donde la comisión, sobre todo, ha tratado de impulsar esta imagen desde la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, justamente nociones que hacen también a cuestiones que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, como son el respeto a los ciclos vitales, de la regeneración, entre otros. Especialmente yo diría que desde la comisión, sobre todo, tenemos 2 medidas cautelares que salían, bueno, 3 en realidad, que son la medida cautelar del Río Santiago, la medida cautelar del Río Santiago en México, medida cautelar del río Mesapa en Honduras, y la medida cautelar del río Cuninuco en Perú. Estas 3 medidas lo que hablan es justamente sobre omisiones por parte del Estado para asegurar el bienestar y la salud de las personas, pero que también justamente la contaminación a ciertos cuerpos de agua afecta también el derecho al medio ambiente sano, y por ende también la salud y la integridad y vida de las personas que viven alrededor. Entonces, lo que creo es que en este momento lo que está pasando es que se está abriendo, obviamente, cada vez el tema más, pero creo que todavía sería muy temprano decir que si efectivamente ya los derechos de la naturaleza se encuentran incluidos dentro del sistema interamericano. Creo que todavía no hemos llegado a esa fase, falta todavía analizarlo, pero ya vemos que hay el inicio con la opinión consultiva. Y simplemente ya para ir cerrando un poco esta primera parte, yo creo que también el otro gran ámbito que por donde estamos empezando a ver un análisis de los derechos de la naturaleza dentro del contexto del sistema interamericano, recordando de nuevo que el sistema interamericano se orienta a proteger justamente personas, es a través del análisis de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Sobre todo si analizamos la sentencia del pueblo de la Cajontat versus Argentina, ahí lo que hace justamente la Corte es analizar las violaciones al derecho a un ambiente sano, pero desde la pertinencia cultural y la relación cultural que existe entre el territorio y los pueblos indígenas. Entonces ahí tenemos otra dimensión, que es justamente por donde también podemos ir analizando cómo estos elementos que hacen al derecho al ambiente sano, que hacen al derecho a la naturaleza, pueden irse inscribiendo dentro del sistema interamericano de derechos humanos de distintas maneras. Creo que, reitero, que todavía es muy temprano, todavía no lo hemos hecho desde la red, que es algo que buscamos realizarlo,
pero que estamos todavía viendo cómo hacer. Lo que sí hemos hecho, simplemente para ya, ahora sí cerrando definitivamente, es en un comunicado de prensa que justamente publicamos por la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, es un acuerdo que es un comunicado del 22 de abril, lo que hacemos mención es que los estados que hayan reconocido derechos de la naturaleza tienen que hacer justamente los mayores esfuerzos para que esos derechos sean complementarios a las protecciones que ya existen al medio ambiente y a las personas. Por ello me quedaría, Florian, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Y antes de continuar con la conversación, quiero recordar a las personas que nos están escuchando, viendo que en las redes sociales de la Fundación Heinrich Böll se pueden inscribir para una rifa del libro de David Boyd, que les podemos mandar si se inscriben. Y después seleccionamos, creo, 5 libros para la rifa. Pero bueno, volviendo un poco al libro de David Boyd, pues quería comentarles que el libro analiza varios casos, varias experiencias, no solamente de Colombia, sino sobre todo de Ecuador, de Bolivia, pero también de países de Estados Unidos, Nueva Zelanda. Ya hemos escuchado 2 experiencias, 2 casos de Colombia, pero también creo sobre todo tribunales administrativos han usado esta figura de los derechos de la naturaleza también en otros casos, para ríos de Colombia, yo creo también caso de páramos. Entonces quisiera preguntar a Mauricio y a Laura, pues primero a Mauricio, ¿cómo ves tú este desarrollo jurisprudencial? Yo creo ahora ya muy dinámico, que ya se escuchan más y más casos donde se usa este concepto para el país. ¿Dónde ves oportunidades? ¿Dónde ves retos? ¿Cómo ves tú ese desarrollo jurisprudencial? Claro que sí, estimado Florian. Pues es fundamental el rol que han tenido los jueces, como lo mencionabas, en especial con las sentencias del Río Atrato y del Parque Los Nevados. Son decisiones también reiteradas, son profundas, tienen una vocación, y esto es bien importante, una vocación de cumplimiento alta. Quisiera, a partir de estas sentencias y muchas otras reflexiones particulares sobre algunas vinculadas con el Valle de Cocora, por ejemplo, y la propia Amazonía como sujeto de derechos, pero unas reflexiones un poco más genéricas, trayendo en cuenta pues estas experiencias que hemos tenido como clínicas, tanto desde la academia con los estudiantes. La primera reflexión que quisiera brindarles tiene que ver con reconocer que la caracterización del enfoque biocultural y de los derechos bioculturales permitió que el plan de descontaminación del río Atrato se estructurara a partir de esos 2 pilares. Su formulación se diera a partir del reconocimiento esencial de este enfoque. Recordemos entonces, este enfoque que es ese reconocimiento de la interdependencia y relacionamiento íntimo entre la naturaleza y las comunidades étnicas en general. Entonces, esto permitió que los procesos de toma de decisiones de este plan y las políticas públicas vinculadas a esta sentencia del Río Atrato, por ejemplo, se dieran, se desarrollaran con una mayor horizontalidad, con una mayor deliberación, una mayor profundidad, un reconocimiento bien interesante a ello. Participamos en varios talleres donde verificamos esa interacción en ese rol de mediación de la clínica. Y esto también impactó la gobernabilidad ambiental, porque, por supuesto, ya la finalidad o ese fin, esa actividad administrativa del Estado va a tener una transversalización, ¿no? Va a tener un deber de reconocer precisamente esa bioculturalidad. Y la segunda reflexión, que considero un poco más propositiva, un poco más reflexiva y un poco más global a todas las sentencias a toda la jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza, está orientada hacia una serie de aspectos que considero claves para que estas sentencias se estructuren a partir de una vocación de cumplimiento. La primera de ellas tiene que ver con la valoración integral de la capacidad institucional y comunitaria para cumplir con las órdenes desde los criterios, y ahí juega un rol fundamental las relatorías de derechos humanos y ambiente, desde los criterios jurídicos del principio de progresividad. Fundamental medir esa capacidad institucional desde el principio de progresividad. El segundo, el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información
la transparencia y la rendición de cuentas desde figuras como las contralorías sociales o comunitarias y desde la adecuación cultural de esos mecanismos. Para ello, el sistema de estándares jurídicos del Acuerdo de Escazú, como lo mencionaba David, es fundamental, Daniel, perdón, es fundamental. Es fundamental tener esa integración de ese sistema que propone el Acuerdo de Escazú. Y por último, algo que considero central, que ojalá lo podamos de pronto al final discutir o alguna reflexión que también invito a hacer, es la integración y unificación de los criterios jurídicos sobre los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, con el fin de consolidar unos pisos mínimos de estos derechos y con ello, por supuesto, una mayor claridad sobre su contenido y alcance. Muchas gracias, estimado Florian y Laura. Muchas gracias. Sí, entonces también quisiera preguntar a Laura un poco desde la perspectiva internacional, pues tomando en cuenta que también la tutela sobre la Amazonía ha llamado mucha atención, yo creo, a nivel internacional, también con David lo hemos discutido. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú el desarrollo de este concepto de los derechos de la naturaleza como una estrategia para fortalecer la protección del medio ambiente a nivel global? Pues Florian, yo me voy a poner un poquito teórica en principio porque me parece fundamental mencionar que hay una crisis como en el derecho ambiental, pero y esto digamos para los profesores míos de derecho civil puede ser como les puede explotar la cabeza un poco, pero yo creo que incluso estas instituciones o este fenómeno digamos de reconocimiento de derechos desafía y modifica incluso instituciones básicas, tales como la propiedad privada y su función ecológica, por ejemplo, como bien lo decía Sergio, y que es el sujeto de derecho. O sea, estamos en una tensión entre un sistema que se concibió con una naturaleza que estaba a la disposición del ser humano y que era apropiable, entonces se separó como el medio ambiente del ser humano, y lo que se propone ahora es, no, ojo, porque nosotros hacemos parte de todo eso y esa interacción define como una nueva manera de ver el derecho. Entonces, ¿qué es sujeto y qué es objeto en este momento? Incluso es una discusión muy importante, no solamente como desde disciplinas como la filosofía y la antropología, sino desde el derecho. Nos definen las relaciones jurídicas hacia el futuro, más digamos, cuando tenemos de frente, ya encima casi como la realización de todos estos graves problemas generados por el cambio climático, por la pérdida acelerada de biodiversidad, por la degradación de suelos, por el cambio de usos, por la contaminación de las aguas. Entonces, el derecho ambiental no está dando las respuestas que se necesitan para contener, digamos, el avance de la intervención del ser humano frente a esos límites planetarios. Y entonces, frente a eso, además también, Florian, hay que traer algo a colación, y es que la pobreza y la desigualdad, la crisis de representación democrática, o sea, todo esto hace parte de un fenómeno muy amplio de anomia que impiden que el derecho sea la única herramienta para transformar o la mejor apuesta para transformar una realidad que excede por mucho, digamos, lo que está escrito en las normas, pero que sin duda potencia la posibilidad de generar transformaciones estructurales. Entonces, donde haya como estados muy fuertes, claramente estas apuestas tendrán mayor éxito, pero en estados débiles, como por ejemplo en el caso colombiano, vemos que esas transformaciones pues todavía no están dando los resultados que se esperan. Entonces, el fortalecimiento del Estado, digamos, garantiza un poco, creo yo, el éxito de estas apuestas. Además, pues queda, que no es menor, queda este debate entre cómo conciliamos la explotación de recursos naturales que se necesitan incluso para la transformación energética, para la transición energética, con la idea de los sujetos de derechos, de la naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, si se declara un río como sujeto de derechos, aún así se permite la minería.
el licenciamiento ambiental es válido para hacer, por ejemplo, grandes represas. ¿De qué estamos hablando en términos prácticos frente a los ordenamientos jurídicos que ya han establecido unas reglas de relación entre el ser humano y la naturaleza? Y ese es un desafío monumental, digamos, al que se enfrenta, creo yo, esta idea de los derechos de la naturaleza. Y además, creo que esto directamente modifica la concepción de desarrollo sostenible que tenemos hasta ahora, en donde sí, el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la conservación ambiental, pero no nos ha dado resultado hasta la fecha, y entonces llega los derechos de la naturaleza a patear, digamos, el tablero de ese desarrollo sostenible y decir, bueno, la mirada local es esencial, como la mirada pluriversal es esencial para definir una nueva forma de relacionamiento con la naturaleza, que no necesariamente es la que de la que venimos conversando. Bueno, todo esto, digamos, también, Florian, yo creo que no es posible del todo separar como los derechos ambientales de los derechos, perdón, de los derechos humanos ambientales de los derechos de la naturaleza, justamente por esta concepción biocultural. La cultura, el ser humano y la naturaleza es una unidad. Nosotros respiramos aire, necesitamos agua, necesitamos de buenas calidades ambientales, y en la medida en que las poblaciones están más cerca y más cerca y dependen directamente de los recursos naturales, por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, las comunidades indígenas, tribales, afrodescendientes, en fin, pues es necesario que las condiciones ambientales sean óptimas para que ellos puedan florecer, para que sus derechos estén garantizados y tengan una buena calidad de vida. Y bueno, creo que por ahora creo que ese sería como así un abre boca sobre el tema por el tiempo, pero muchas gracias, Florian. Muchas gracias, Laura. Bueno, recuerdo que se pueden inscribir en las redes sociales de la Fundación Heinrich Böll para ganar el libro de David Boyd. Y para los últimos 10 minutos que nos quedan, pues me gustaría también abordar un poquito el tema de los retos frente al cambio climático. Por eso quisiera como primero preguntar a Daniel lo siguiente. Se ha creado la Redesca, por primera vez una relatoría también trata los temas ambientales, por eso la Redesc-A, para cubrir temas ambientales, pero la Redesca también viene trabajando desde hace ya creo 2-3 años en una hoja de ruta sobre cómo abordar desde el sistema interamericano los retos relacionados con el cambio climático. Entonces, Daniel, yo quisiera preguntarte un poco si nos puedes contar cómo desde la Redesca abordan los nuevos retos ambientales, pero también climáticos. Bueno, Florian, muchas gracias por la pregunta, y creo que para empezar a abordar este tema voy a tomar algo que dijo Laura, que fue muy, muy importante, que es el tema de la pobreza extrema y todas las circunstancias que van alrededor del disfrute y goce de otros derechos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando en temas de pandemia y hablamos del derecho a la salud, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la salud y sus determinantes sociales. Y cuando estábamos hablando de sus determinantes sociales desde el derecho a la salud, es todos estos otros DESCA que se pueden ver afectados justamente por la pandemia en general. En el caso, por ejemplo, del cambio climático, las degradaciones o los efectos que se causan por degradación ambiental, también vemos de alguna manera efectos de estos otros determinantes sociales, se podría decir, del derecho al ambiente sano o del cambio climático. En el contexto del cambio climático específicamente, ¿qué es lo que estábamos haciendo desde la Redesca? Como mencionaba con anterioridad, nosotros, al ser una oficina especializada de la Comisión Interamericana, funcionamos en todos los pilares principales de la comisión. Esto que es protección, promoción y monitoreo. Dentro del ámbito de promoción estamos tratando de darle asesoramiento que podamos a la comisión, a su secretaría ejecutiva, en los temas que hacen al mandato, específicamente en los temas que tienen que ver con ambiente, cambio climático, degradaciones ambientales, contaminación ambiental, en sus procesos de peticiones y casos, en los casos que ya se encuentren o que puedan ser sujetos de revisión ante la Corte Interamericana,
y con mayor frecuencia, donde sí nos encontramos trabajando bastante, es en el tema de las medidas cautelares. En el ámbito de la promoción, por ejemplo, este tipo de eventos donde cada vez estamos más involucrados como comisión, si bien la OEA, nosotros al ser parte de la comisión también somos parte de la OEA ya ha estado involucrado en estos otros foros. Con la creación de la Redesca, la comisión comienza a hacer una presencia más amplia en estos foros donde se discuten cuestiones ambientales o cambio climático. Por ejemplo, nosotros estuvimos ya en la COP, en la COP 25, que iba a ser en Chile, terminó siendo en Madrid, y nosotros esperamos también estar en la COP 26, que sería en Glasgow, pero no sé si vamos a poder participar presencialmente. Pero esto ya también da cuenta de cómo la Redesca ha servido para también poder poner sobre todo el contexto del cambio climático en un tema de derechos humanos, que se lo vea desde una perspectiva de derechos. Y eso también importa que los temas de los derechos de la naturaleza también salgan en estas conversaciones, es decir, que existe una interdependencia y una conversación permanente y un diálogo entre estas distintas etapas, entre estas distintas colaboraciones. En ese sentido, sí creo que es un desafío, como mencionaba Laura, ante el contexto clásico del derecho. Incluso yo mi tesis de pregrado, yo soy de Ecuador, mi tesis de pregrado fue sobre los derechos de la naturaleza. Y uno de mis desafíos que tuve justamente cuando hice mi tesis en ese momento era todo el ámbito teórico anterior sobre los temas que hacen al sujeto de derecho, qué significan las obligaciones responsables de los sujetos, etcétera. Todo eso es un desafío que se enmarca en este contexto, y creo que en el derecho internacional de los derechos humanos también va a ser interesante en cómo vamos a poder confluir algunos temas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional ambiental y del derecho internacional público para justamente avanzar esta agenda del derecho de los derechos de la naturaleza. Y finalmente, en el ámbito del monitoreo, nosotros desde la Redesca, especialmente si ustedes revisan nuestros informes anuales desde el 2018 en adelante, tratamos de dedicar una buena sección de nuestro análisis sobre la situación de los DESC en los países, dedicando una parte considerable sobre medio ambiente sano, cambio climático dentro de cada país. Y al final de nuestro informe anual, lo que nosotros también realizamos es un análisis de tendencias. En el informe, por ejemplo, del año pasado, del 2020, nos dedicamos solo una sección de nuestro informe a hablar sobre cambio climático y medio ambiente sano en la región. Entonces, nosotros ya también estamos empezando desde la Redesca a apropiarnos de este tema dentro del sistema interamericano. Tratamos de también siempre estar conectándonos con organizaciones de la sociedad civil, y creo que uno de los mecanismos que más ha servido en este sentido ha sido las audiencias públicas. Las audiencias públicas dentro de los periodos de sesiones de la comisión han servido para justamente dar algún tipo de visibilización a este tipo de hechos. Creo que la más simbólica en este sentido puede ser la audiencia que dio paso en el 173 periodo de sesiones de la comisión, que fue la audiencia que llevó un grupo de organizaciones de sociedad civil sobre justamente los impactos del cambio climático en los DESCA de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, de ahí creo que ya nosotros hemos saltado a otra etapa dentro del sistema interamericano, especialmente desde la Redesca, impulsando estos temas, llamando a distintos actores, y esperamos que en el futuro próximo salir con algún documento que sistematice algunas obligaciones en este sentido, que es lo que ya estamos trabajando dentro de la comisión con el liderazgo desde la Redesca. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos quedan 5 minutos, entonces quiero empezar un poco con el proceso de la rifa. Daniel, si nos puedes decir un número entre 1 y 22 para mirar quién es la persona que va a ganar el libro. Entonces, Daniel, si me dices un número entre 1 y 22. 18. 18, listo. Y ahora, para los últimos 4 minutos, quiero preguntar muy rápidamente a Laura y a Mauricio. Pensando en Colombia, en los anuncios sobre la reducción de emisiones, la actualización de los NDCs, pero también las políticas sobre fracking, extracción de gas,
¿cómo va Colombia con sus compromisos climáticos? De pronto una pregunta para Mauricio y después para Laura, ¿cómo ves tú el cumplimiento desde la perspectiva de derechos humanos? Entonces, cada uno de ustedes tiene 2 minutos y antes quiero también, bueno, primero darle la palabra a Mauricio y Mauricio, si me dices también 2 números, entre 1 y 22. 2 números para mirar quiénes van a ser los ganadores. Claro que sí, estimado Florian. 9 y 14. 9 y Son 14. Bueno, y Mauricio, mi creo que cumpleaños. un minuto Septiembre y 14. medio. ¿Cómo va Colombia con el cumplimiento de sus compromisos climáticos? Claro que sí, pues es un tema sumamente técnico porque más allá de los porcentajes estaba vinculado con metodologías para medir precisamente el cumplimiento de los compromisos, pero quisiera hacer 2 llamados frente a esos compromisos. Uno, existe un enorme vacío en la normatividad sobre cambio climático en nuestro país. No hay normas, no hay leyes. La ley principal del 2018 no reconoce los derechos humanos de manera explícita ni su relación con del cambio climático con la justicia. Esto es un vacío enorme. Esto impide tener herramientas y mecanismos para promover y garantizar los derechos, para lograr transiciones energéticas justas y desde los derechos humanos. Esto también si lo vemos desde la parte procedimental, lo mismo. Impide unos estándares jurídicos sobre acceso a la información, participación y un acceso a la justicia climática oportuna y más efectiva. Y otro tema clave, que también tenemos un vacío y que es el llamado para los compromisos climáticos, tiene que ver con la vulnerabilidad climática de nuestro país y el no reconocimiento del desplazamiento forzado por cambio climático como un elemento fundamental para la adaptación del cambio climático. Ese sería mi mensaje. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, también para dar como la última palabra a Laura, primero si me puedes decir 2 números entre 7 1 y 17. 7 y 17. Perfecto. Entonces después vamos a ahora anunciar quiénes son los ganadores. Entonces, Laura, tienes también 2 minutos, un poco como para los comentarios finales desde una perspectiva de derechos humanos, cómo ves la situación climática. Nosotros, Florian, digamos, el mundo ya tiene un instrumento muy importante que es la evaluación de impacto ambiental, pero esa evaluación de impacto ambiental hay que ajustarla. Hoy es claro que hay una relación muy fuerte entre violación de derechos humanos y algunos proyectos extractivos. Ese tipo de impactos deberían estar evaluados dentro de las evaluaciones de impacto ambiental. El cambio climático, los impactos del cambio climático debería estar incluidos dentro de este instrumento. La pérdida acelerada de biodiversidad, la pérdida de bosques. No tenemos una evaluación de impacto acumulativo de cómo proyecto a proyecto se está deteriorando los suelos del país, por ejemplo. Entonces, mi mensaje en este caso sería: pongamos los ojos en la evaluación del impacto ambiental como el instrumento de prevención por excelencia para controlar los diferentes impactos que se generan por la intervención del ser humano y la naturaleza. Muchísimas gracias, Laura, también por las palabras cortas. Con eso quiero anunciar los ganadores o las ganadoras de la rifa. Un libro de David van a ganar Nicolás Sarmiento Rodríguez, Luz Marcela Pérez, Margarita Ruiz López, Paula Maldonado y Juan Pablo Sierra Suárez. Entonces, felicitaciones. Les vamos a mandar un ejemplar de David. Y solamente me queda agradecer a Daniel de la Redesca, a Mauricio de la Universidad de los Andes, de la Clínica Jurídica, Laura Santa Colomo de Justicia. También muchas gracias a los videos que nos mandaron David y Santiago. Y pues yo invito a todas las personas a visitar la página web de la Fundación Heinrich Böll. Ahí pueden descargar de manera gratuita el libro de David, leerlo, estudiarlo, pensar sobre esos temas. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han acompañado. Muchas gracias a los 3 panelistas y ojalá nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.